Soy Eliana López Villadiego y de la primera actividad de estadística descriptiva voy a explicar la creación de la tabla de frecuencia para datos agrupados con la información que nos fue dada. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencia, donde identificamos que tenemos 8 intervalos, los límites inferior y límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada y los respectivos porcentajes. ¿Cómo hacemos para elaborar esta tabla de frecuencias con datos agrupados? Bueno, definimos el número de intervalos, ya que estamos trabajando con variables continuas. Lo hacemos por el medio del logaritmo, que nos dice que tenemos esta fórmula que dice que el número de intervalos es igual a la suma de 1 más 3.3 por el logaritmo del número total de datos. Entonces reemplazamos, tenemos 1 más 3.3 por logaritmo de 100, esto igual a 7.6 y lo redondeo a 8. Para el rango tenemos que el dato mayor de la tabla le restamos el dato menor y obtuvimos que para el mes de diciembre que el rango es 0,0169. La amplitud de cada intervalo para elaborar la tabla, al rango que ya obtuvimos lo dividimos por el número de intervalos. Entonces tenemos que la amplitud es igual a 0,0169, que es el rango, dividido por 8, que es el número de intervalo, y nos da 0,0022. Y ya con esto es la amplitud entre cada intervalo, empiezo a crear los límites. Entonces tenemos que entre el límite inferior, empezando en 0,1013, le sumamos la amplitud y el límite superior me queda en 0,1035 y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo. Para la marca de clase tenemos que es la suma de el límite inferior más el límite superior, y este resultado lo dividimos entre 2. Aquí tenemos que 0,1013 más 0,1035 lo dividimos entre 2 y nos da la marca de clase, que es 0,1024. De esta manera seguimos repitiendo los ejercicios hasta llenar toda nuestra tabla. La frecuencia absoluta, ya que lo agrupamos así por intervalos, en nuestra tabla de datos principal se realiza el conteo y vamos llenando las veces que encontramos estos datos entre estos dos límites. La frecuencia acumulada, vamos sumando la frecuencia absoluta, empezamos por el 4 y ya al 4 le sumamos 28, que nos da 32, y ahí le sumamos 12, que nos da 44, y así sucesivamente hasta llegar al final, que es 100, que es el número total de datos que tenemos en nuestros datos dados. Tenemos la frecuencia relativa. Para hallar esta frecuencia relativa, lo que hacemos es que multiplicamos, dividimos la frecuencia absoluta entre el número total de datos, o sea, 4 dividido entre 100 nos da 0,04, así 28 dividido entre 100 nos da 0,28 y así sucesivamente. La frecuencia relativa acumulada también es la suma de la frecuencia relativa, el primer dato anormal, y después vamos sumando todos los demás datos de la frecuencia relativa, y por último tenemos el porcentaje total de nuestros datos. Este mismo procedimiento se realizó en los datos de enero. Entonces aquí vemos nuestra tabla de datos, nuestra tabla de frecuencia de datos agrupados para el mes de enero de esta actividad. Aquí tenemos el número de intervalos, el rango de los datos que teníamos en el mes de enero, la amplitud, y así igualmente elaboramos nuestra tabla. Bueno, también cómo calculamos la medida de tendencia central para datos agrupados.
tenemos que la media se calcula haciendo la suma de los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta, y este resultado lo dividimos entre el número total de datos. Entonces, en nuestra tabla de diciembre multiplicamos la marca de clase 1 por la frecuencia 1 y así sucesivamente la sumamos hasta nuestros 8 intervalos que tenemos, y ese resultado lo dividimos entre 100 y nos da 0,1088. En el mes de enero la media aritmética nos da 0,1118. La mediana para datos agrupados se calcula mediante esta fórmula, que es el límite inferior, lo sumamos con esta operación que está aquí, que es el número total de datos sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la donde estaba nuestro límite sobre la frecuencia absoluta, y esto lo multiplicamos por la amplitud de los intervalos. Tenemos que para el mes de diciembre nuestra mediana es de 0,1086 y en enero 0,1121. La moda, que es el que más se repite, tenemos que en diciembre fue 0,1048 y en enero 0,1153. La fórmula con la que se halló la moda es esta. El límite inferior, y aquí en donde tenemos el intervalo donde más se repiten los datos, tenemos que de 1, entonces para hallar de 1 tenemos que en ese intervalo restamos el intervalo que estaba anterior y lo tomamos como de 1, y esto lo dividimos sobre este resultado más de 2, que es de 2. De 2 es la resta del intervalo donde se encuentra nuestro dato, le restamos la frecuencia que sigue, y esto lo multiplicamos por la amplitud de nuestros intervalos. Bueno, las medidas de posición, que son los cuartiles, estos los podemos calcular mediante esta fórmula. Tenemos que el cuartil, el acá, va a ser dependiendo del cuartil que vamos a buscar, pues nuestra posición, si es el 1 o el cuartil 2 o 3, es igual al límite inferior sobre más n sobre 4. ¿Qué nos quiere decir n sobre 4? Aquí es donde vamos a ubicar la posición del cuartil que vamos a buscar. Entonces, menos la frecuencia acumulada posterior a esa posición donde lo encontramos, y esto lo dividimos sobre la frecuencia absoluta por la amplitud de nuestros intervalos. Sigo con los deciles. Para hallar los deciles es la siguiente fórmula. El decil que deseamos encontrar va a ser igual al límite inferior sobre, primero buscamos la posición que vamos a buscar, que es, lo multiplicamos el decil que vamos a buscar, por ejemplo el decil 3, lo multiplicamos por el número total de datos y lo dividimos sobre 10, que esa es nuestra posición. Entonces a eso le restamos la frecuencia en la posición, la frecuencia absoluta que está antes de esa, y lo dividimos por la frecuencia absoluta, y esto lo multiplicamos por la amplitud de nuestro intervalo. Tenemos que el decil 3 de nuestra tabla, efectuando esta fórmula, nos da 0,1055 para el mes de diciembre y 0,1094 para el mes de enero.
El decil 5 en diciembre es 0,1087, en enero nos da 0,1123. El decil 7 en diciembre es 0,1112 y en enero nos da 0,1148. Tenemos cómo calcular los percentiles. Ya los percentiles, las fórmulas son igual, solo que cambia que los percentiles ya se divide sobre 100. Vemos que en los deciles se dividía entre 10 y en los al igual que en los cuartiles. En cuartiles se dividía sobre 4. Entonces tenemos que el percentil de diciembre, el percentil 10, reemplazando nuestra fórmula nos da 0,1039. En enero 0,1063. El percentil 25 en la tabla de diciembre nos da 0,1051. En la tabla de enero nos da 0,1080. El percentil 75 en diciembre nos da 0,1117 y en enero 0,1152. Las medidas de dispersión. En las medidas de dispersión para datos agrupados tenemos el rango, la varianza y la desviación estándar. Estos datos se calculan mediante esta fórmula. La varianza, que se representa con un s elevado al cuadrado, es igual a 1 sobre el número total de datos menos 1, y la sumatoria de la marca de clase de nuestra tabla menos, le restamos la media aritmética y esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. Para hallar la desviación estándar ya es más sencillo. Al hallar la varianza, ya para la desviación estándar tenemos que es la raíz cuadrada del resultado de nuestra varianza ya obtenida anteriormente. Bueno, en el punto 3 de la actividad nos piden: compare los resultados obtenidos y exprese sus conclusiones, puesto que en el mes de enero hubo un incremento del consumo de alimentos por parte de los criadores y se redujo el uso de medicamentos. Conclusiones. Pienso que en este criadero, pienso que en el mes de diciembre, ya que los animales estaban más pequeños, se necesitaba más el uso de medicamentos, pues como para que crecieran sanos, y ya al crecer lo que se necesita es hacer que ganen peso, y por eso se debe de subir la alimentación para que ganen peso más rápidamente y poder obtener ganancias. Bueno, porque hay algunos cambios en los resultados de lo que tenemos con los datos agrupados para los datos no agrupados. Es que ya al agrupar los datos en intervalos, al hacer las operaciones, él toma como si todos los datos valieran igual, pero no va a ser así. Entonces, en estadística es correcto, pero por eso es la diferencia que vemos entre la media para datos no agrupados y la media en datos agrupados. Muchas gracias.